La Pólvora. Noticieros en línea. Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida a Miguel Zacarías y La Pólvora. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chuy? Buenos días al auditorio. Rita Zamora, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Bueno, pues este asunto del acueducto Solís, habrá que dimensionar el perfil que tiene este acueducto a diferencia de la presa, ¿cómo se llama? El Zapotillo, que tuvo gran polémica durante 2 sexenios, fíjate, sí. 2 sexenios, y era un proyecto que fundamentalmente solamente se basaba en este derecho que tiene a un volumen de agua Guanajuato. Hay que recordar que este tema del acueducto tiene un sustento no solamente técnico en el diseño de lo que se está haciendo, sino en legal. O sea, a Guanajuato le corresponde 3.6 metros cúbicos por segundo, algo así, del tema del agua, la cuenca Lerma-Chapala. No la cuenca Lerma-Chapala, sino del agua que corre por esta zona del país, y son derechos, que son heredados, que son definidos en un decreto presidencial. Entonces partamos de ahí. No es de que un día se le ocurra a Guanajuato que quiere traer agua de Jalisco, o que hoy, por la necesidad que tiene León, se tiene este proyecto, sino que hay un sustento legal que tiene un origen en un decreto presidencial. Eso es lo más importante de entender. Ya lo explicarán un rato más el secretario del Agua, José Lara Lona, y a partir de ahí podemos entender ya la oposición que hay. Una oposición que es como muchas cosas que nos acostumbramos a que existan cuestionamientos sobre un tema en específico. En el caso del agua, pues llevamos más de 25 años, sí, lo que lleva del siglo y antes, desde que se incubó el primer proyecto de gran calado, que fue el de la presa, ¿cómo se llama? Del municipio, perdón, de la comunidad San Gaspar, San Nicolás. Ese fue el primer proyecto, y todos tienen ese sustento, darle, cumplimiento a un derecho que tiene Guanajuato sobre esos cuerpos de agua. Hoy pues, está este proyecto al acueducto Solís. Ya lo explicará, insisto, el tema el secretario, pero en el tema político hoy creo que hay mucho más argumentos que en el pasado para tener a esperanza de que este proyecto se cristalice. Conceptos técnicos, argumentos técnicos y políticos también. Es decir, el sexenio pasado sí, pues veías que hablaba López Obrador, y luego llegó una secretaria, que luego fue embajadora, que fue la que más, como que generó más esperanza, porque realmente era una secretaria con mucho perfil técnico. Se me va ahorita el nombre, y luego llegó este funcionario loco, pues un loco, el que dijo que un secretario de Medio Ambiente del gobierno de López Obrador, que pues empezaba a hablar de todo menos de cuestiones técnicas, de los derechos de los pueblos y más cuestiones políticas que de otra naturaleza. Y bueno, pues ese proyecto ya se fue a la basura, y hoy está este proyecto que es en tierras guanajuatenses, que ese es el otro argumento, es una presa que está en tierras guanajuatenses, y que además se complementa con el famoso programa de riego que tiene que ver con ahorro de agua, que compensa. Es decir, hay un agua que se va a extraer, que va a llegar a Guanajuato, pero hay un proyecto de riego y de ahorro de agua en el campo, en el sector agropecuario. La tecnificación. La tecnificación del riego, y entonces, pues eso es lo que complementa. Pareciera muy, dentro de lo complejo que es a veces lo técnico, pareciera muy sencillo de entender, pero pues ahí está la oposición, que no se puede minimizar. Creo que la gobernadora, en sentido
hace bien no decir, no tomar estas posiciones que son ¿cómo se llama? Envalentonada, de decir, nos hacen los mandados, y o sea, como luego ocurría con algunos gobernadores, sobre todo de Jalisco. La gobernadora creo que asume una posición técnica y no minimizar las estrategias jurídicas. Ya sabemos aquí qué ha pasado con amparos que luego se minimizan y que terminan con proyectos, ¿no? O sea, y de eso es lo que nos pone a temblar y ahora. de todo, ¿no? Tipo, ¿no? Ya estamos vacunados contra eso. Que dijimos, por ejemplo, no tiene nada que ver con agua, pero cuando Roberto Cermeño empezó a ampararse contra el tema del estadio, no pasa nada, no lo van a batear de inmediato, y al final miren lo que terminó pasando. Entonces, creo que la gobernadora, en ese sentido, jurídicamente, se tiene que pertrechar, tiene que hacer sus revires y tiene que prepararse para cualquier escenario. Y en la otra parte, pues sí, por supuesto que pues, empujar para que los acuerdos que hay y que hoy tienen más credibilidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué tienen credibilidad? Porque pues, es un proyecto no solamente para Guanajuato, hay un proyecto nacional hídrico con proyectos que incluyen varios estados. Entonces ahí hay fundamento técnico, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia que hoy tienen con los anteriores presidentes y concretamente con López Obrador. Que sí, por supuesto, hay en Jalisco, uno ve los medios, te echas un clavado en X. Hay campaña, sí. Hay campaña y los propios medios pues tienen esa afinidad con el tema de los 8 alcaldes. El gobernador pues hace su chamba también. Vamos a ver qué acuerdos, porque al final esto también son acuerdos de alto nivel que pues, involucran al propio gobierno federal. Es un tema de Conagua. Hoy vemos, por ejemplo, veía un un post de Conagua a principios de este mes, en donde presentaba que era el proyecto Acueducto Solís, o sea, en un tema serio que dices, bueno, son argumentos pequeños que te hacen ver que el proyecto tiene un respaldo federal importante. Exacto. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque luego cuando empiezan a involucrarse cuestiones regionales y pugnas, pues es donde uno puede decir que el gobierno federal podría flaquear. Creo que ese es el único ángulo en donde dice que ya lo ha hecho. Que ya lo ha hecho en otros momentos, que empieza un movimiento regional y tiene otras implicaciones. Cuando se empiezan a mezclar las cuestiones políticas, de pronto se vuelve un tema complejo. Ojalá no pase así, ojalá esto se pueda resolver. E insisto, pues sí, lo que sí es que ya sería el colmo que una presa que se va a construir, que ya está en Guanajuato, ¿no? Que se va a construir en Acámbaro, ¿sí? En Acámbaro, y que va a construirse un acueducto en tierras guanajuatenses, sí sería... Que lo echaran abajo. Sería el colmo. Es que ya sería la última opción, o sea, ¿qué más? Sí, entonces, ya platicaremos en un rato más con el secretario del Agua, ¿sí? Pero bueno, pues es un momento de inflexión y que ojalá pues vaya para adelante, ¿no? Uno de los temas que ha generado esperanza en el gobierno federal y en la relación que hay con el gobierno estatal es justamente el del agua. Agua, seguridad y tema de movilidad con el tren rápido han sido como los pilares en los que Livia Denis ha sustentado la buena imagen y la buena percepción en su inicio de gobierno. No han sido programas estatales, no ha sido un programa concretamente en Guanajuato. Bueno, el tema de seguridad sí, pero más allá del de seguridad, pues no hay otra cosa, no la tarjeta rosa, no un programa agropecuario, no un programa de empleo. Han sido estas tres cosas que tienen que ver con la relación con la federación, lo que ha generado una percepción en términos generales positiva de este casi primer año de gobierno de Livia Denis, que se cumple ya pues, en un mes exactamente. Y el tamaño de las inversiones, Miguel, que implican estos proyectos que acabas de mencionar. Yo escuché en estas declaraciones que presentamos hace un momento, pues a la gobernadora tranquila, por supuesto,
bien sustentados en los argumentos técnicos, confiando precisamente en esos diagnósticos y en ese trabajo técnico que se ha hecho, no del Estado, sino desde la propia Federación, obviamente en coordinación con la autoridad estatal, ¿no? Pero el proyecto y la determinación viene desde la Federación. Entonces, Sí. lo mismo con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, dice, pues no, o sea, nosotros confiamos en la gobernadora, confiamos en la coordinación que tiene con la Federación y confiamos también ahí con que la Federación, con que la presidenta pues cumpla con este compromiso para Sí, Guanajuato. habrá que ver qué pasa en los días siguientes, pero entiendo que ayer hubo una reunión, ya nos y sobre todo, digo, insisto, el cabildeo de alto nivel, la propia presidenta, Claro. en la relación que tenga con los gobernadores, con el gobernador Pablo Lemus, que es de Movimiento Ciudadano, con la gobernadora Livia Denis, que es del PAN, pero pues, en ese sentido, y se han tomado cosas positivas que se venían trabajando en el sexenio pasado. O sea, es decir, porque hubo sí trabajo, o sea, tampoco fue que todo se construyera de septiembre y octubre del 2024 para acá, pero se le dio seriedad a ese trabajo. Agustín Robles, por ejemplo, que es el que tiene que ver con los campesinos, los empresarios del sector agroindustrial del Estado, pues ha estado trabajando en esta materia, ¿no? En fin, ya platicaremos de eso en unos momentos más con el secretario del Agua y bueno, de otros temas en el siguiente bloque. Muy bien, gracias Miguel, 8:01. Vamos a hacer una pausa y al regreso más información. La pólvora. Noticieros en línea. Ya son las 8 de la mañana con 50 minutos, 8:50. Y bueno, pues nuevamente le damos la bienvenida a Miguel Zacarías. Ahí estoy. La Pólvora, ya estás conectado. Muy bien. Buenos días, Chuy. Buenos días, Rita Zamora, nuevamente. Buenos días. Oye, ayer por la tarde, noche, empezó a circular, bueno, no empezó en medios y concretamente en el portal de La Silla Rota, 20:53 de la noche, una publicación en este medio de comunicación, La Silla Rota, que es un portal político de la Ciudad de México, una nota que dice: la FGR, la Fiscalía General de la República, investiga a ex titulares de Profeco, Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, por presunta alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos para extorsionar a gasolineros de todo el país. Según esta publicación, una persona que trabajó en la Procuraduría Federal del Consumidor detalló cómo operaba un sistema de cobro a gasolineros de acuerdo con una carpeta de investigación de la FGR a la que tuvo acceso La Silla Rota. Sigo con otro post de esta publicación. Uh-huh. Ahorita yo me comuniqué esta mañana con el senador Ricardo Sheffield Padilla, quien fue titular de Profeco, y me dio un pronunciamiento de lo que es su postura sobre este tema. Ahorita vamos con eso. Cito nuevamente a La Silla Rota: un testigo clave reveló que servidores públicos de Profeco cobraban cuotas a unas 6,000 gasolineras y usaban el espacio ¿Quién es quién? En combustibles como mecanismo de presión contra empresarios que no pagaban. La investigación FEMDO, diagonal FEITATA, guión CDMX, diagonal 0000899-2024, señala que las cuotas legales de hasta 25,000 pesos mensuales por estación eran registradas en Excel, un programa, ¿verdad? Uh-huh. Y compartidas con Sheffield y Aguilar Romero. Finalmente cita un último post, es más amplio esta publicación, pero dice: exfuncionarios de Profeco divididos en los grupos guanajuatenses y Grupo Monterrey habrían pactado con cárteles para recibir protección, mover dinero y garantizar la recaudación de las llamadas vacunas. Los empresarios que no se alinean con las cuotas denominadas vacunas son amenazados por sicarios o se les exhibió en el espacio quién es quién en los combustibles. Durísima lo que incluye, insisto, estamos citando a La Silla Rota, que a su vez está citando una carpeta de investigación, que aquí incluso, aquí está el nombre que da La Silla Rota. Me comuniqué vía mensaje de texto con Ricardo Sheffield Padilla, senador de la República, y me da una postura de lo que
dice que está preparando en los medios de comunicación, dice que hasta el momento no ha dado a conocer, así es que pues, es la referencia que hacemos a esta nota. Sí. ¿Y qué es lo que dice Ricardo Sheffield? Se trata de un montaje mediático judicial que, como predecía Noroña, se refiere al senador Gerardo Fernández Noroña, sin duda debe venir desde adentro de Morena. Al día de hoy no he sido notificado de ninguna carpeta de investigación en la FGR en donde se me acuse. Debo estar mencionado en muchas, al menos las 398 que yo mismo, como Procurador Federal del Consumidor, presenté contra gasolineros que colocaron rastrillos en sus bombas para robar a sus clientes y no despacharles litros completos, ya que la única facultad de Profeco en combustibles es la volumétrica. Denuncias que presenté entre 2019 y 2022, en las cuales por lo menos hasta octubre de 2023, que dejé la Profeco, ninguna de esas carpetas habían sido judicializadas en ningún lugar del país, a pesar de que la misma FGR había realizado la cadena de custodia de los rastrillos. Lamento comprobar que en este caso, la nula existencia de un Estado de Derecho donde un medio de comunicación tenga acceso a una carpeta solo con la intención de afectar a una de las partes. Es lo que dice, lo que me escribe Ricardo Sheffield, a quien, insisto, le pedí a partir de esta publicación, que es pues, bastante seria, grave, que hace La Silla Rota, es la publicación sobre este tema, y la respuesta de Ricardo Sheffield, que me dice, pues hará pública en un rato más, lo busqué esta mañana, y ahí está. No es la primera vez que Ricardo Sheffield es señalado por el tema de cobro de moches o extorsiones. Ya ha habido publicaciones sobre este tema en años anteriores. Es la primera vez que se conecta este asunto con un tema relacionado con grupos del crimen organizado. Que eso es más grave. Eso es todavía más grave. Habrá que ver qué destino tiene esto. Pues, sí me parece pues sí, muy serias las acusaciones, y bueno, pues el tema del huachicol es algo, o sea, se combina este asunto del combate al huachicol, que está vigente, tristemente, en Guanajuato. Hay empresarios pues, que han dicho, pero pues hasta ahorita, pues tú conoces nombre y apellido de algún empresario. No hay hasta ahora alguien que con nombre y apellido diga esto pasó. Y hay carpetas de investigación. Ninguna de estas carpetas de investigación, porque al final, pues sí hay dichos, hay muchos. Como periodistas encontramos muchos dichos, muchas versiones que se dicen, muchas cosas que se cuentan. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hasta ahorita pues no ha habido un proceso penal, una sentencia, mucho menos sobre este tema. Hablando de instituciones, nosotros podemos hablar, si vamos a hablar de versiones, pues nosotros escuchamos. No, bueno, hay 25,000 versiones de esos hechos, pero no hay ninguna denuncia. Pero no hay ninguna denuncia con nombre y apellido y proceso que haya sido seguido y que haya sido concluido en este momento. El tema pues, que dice, no insinúa, sino dice Ricardo Sheffield, fuego amigo dentro de Morena, pues ya nos sorprende, o sea. No, bueno, pero a ese nivel, Miguel, o sea. Sí, bueno, claro, por supuesto que si de ser cierto, pues imagínate cómo se llevan si alguien en Morena quiere atacar a Ricardo Sheffield, que por supuesto tiene adversarios internos en Morena declarados. Claro. Ahí están las hemerotecas para saber. Locales y nacionales. Exactamente, locales y nacionales. Bueno, ahí está interesante. Este tema, interesante porque pues nos habla, como dice Rita, no es un tema que digas, son enemigos políticos del PRI contra el PAN, del PAN contra Morena, no. Es un tema que, según las palabras del propio Sheffield, podría venir del propio partido en el poder. Entonces, ahora, de esta investigación, de lo que podemos indagar, y a título personal se me hace muy difícil una alianza en este caso, entre la Profeco y los grupos criminales, porque los grupos criminales no necesitan a ninguna intermediario o viceversa, ¿no? En ese sentido,
O sea, no hay ningún caso que yo haya podido documentar aquí en el estado o a nivel nacional en donde se haya dicho que, por ejemplo, enviaron a un grupo de pistoleros a cobrar una extorsión a nombre de la Profeco, más bien ellos operan por su cuenta. Sí. No, obviamente existe esta situación, pero directamente que haya un vínculo entre la Profeco y eso, Sí, no se hemos necesita visto- ni una ni otra parte. ¿eh? Incluso hemos visto los cateos, o sea, que ha dado a conocer Sí. las órdenes que se han dado para que se realicen estos cateos desde jueces precisamente para llegar a gasolineras donde el vínculo cuál era, o sea, la explicación que han dado hasta el momento es que el vínculo es directamente con los grupos delictivos a quienes le compran gasolineras? el combustible. Exacto. Y dicho de otra manera, Chuyo, es decir, el tema es que, dicho de otra manera, lo que tú comentas es, pues los grupos del crimen organizado no tienen necesidad de aliarse con una dependencia de gobierno para cobrar. O sea, se puede hablar de una complicidad en otros términos. En otros lados. Sí. Pero decir, de que ellos, que utilicen el nombre de la Profeco, pues no creo que necesiten esos grupos. Que además me llama la atención que pues, se habla aquí de grupos que, según las información a las propias autoridades, son grupos rivales. Es como curioso este asunto. Habrá que ver qué dice la Fiscalía, porque además estamos hablando de una denuncia que está en ese momento en la Fiscalía y que pues, es el proceso inicial. Claro. Hasta donde sabemos no lo han citado. No, bueno, él mismo dice, a mí no me han citado. No lo han citado ni a él ni a David Aguilar. Así es. Oye, ¿y quién es David Aguilar? El Bubu, el Bubu que fue su sucesor en la Profeco y que fue su vocero aquí cuando fue alcalde. Oye, ojo, no quiero decir que no haya, como dices, complicidad, porque sí se ha dado documentado, por ejemplo, que salían pipas de la propia planta de Pemex en Salamanca para operar a favor o con un grupo criminal. Así es. Pero no en el caso de extorsiones, o sea, directamente no ha habido documentación de que utilicen, vengo de parte de la Profeco a cobrarte. O sea, Oye, Miguel, y nada más rapidísimo, antes de que termine tu pólvora, decías que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y la gobernadora se reunieron la semana pasada y ya ves que pues que si la agenda la mantenía la alcaldesa y que no iba a los eventos de la gobernadora. No, Miguel, no, ya, bendito sea Dios, la sesión de ayuntamiento mañana va a ser en la mañana. O sea, es decir, mañana si la gobernadora está en León y la gobernadora la alcaldesa no tiene evento a esa hora. En la tarde, cambió su evento de la tarde. Albricias. Entonces, señales, Miguel. Funcionó. Vámonos con la del estribo. Estamos escuchando a mi Rocío Banquels. Ayer me fui de gorrita café a ver Despechadas al Teatro Doblado. No, bueno, ¿Te gustó? Sí, por cortesía de Promomedios, por supuesto. Me gustó, por supuesto. Fíjate, yo solamente diría una cosa. Las 4, Denise de Calaf, Rocío Banquels, Manuela Torres y se me va una, María del Sol. Su voz impecable, pero está claro que Dios sí perdona, pero el tiempo no. O sea, 76, 71, 67, 63 años, cada una de ellas, pero buen espectáculo. Y bueno, pues esta es una de mis favoritas, Rita Zamora. Ya me imagino ayer a Miguel ahí No, coreando. Estaba en modo señor ayer, mi teléfono. Estabas despechado. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. Está bien. Nada más en modo, no despechado, no. Soy un hombre feliz y enamorado, Rita Zamora. Es cuanto, vámonos. Muy bien, gracias, Miguel Zacarías. 9:03, pausa y regresamos.